Hola a todos. Hoy vamos a analizar la novela Jane Eyre. Esta obra adelantada a su tiempo, tuvo una gran influencia en la literatura posterior. Además, debemos destacar la habilidad de Charlotte Brontë para crear personajes complejos y situaciones emocionantes, que mantienen al lector cautivado a lo largo de la historia. Jane Eyre es una novela escrita por Charlotte Brontë, una de las hermanas Brontë que revolucionaron la literatura del siglo XIX. Publicada por primera vez en 1847, la novela narra la vida de Jane Eyre, una joven huérfana que crece en un ambiente hostil y abusivo. Se convierte en institutriz y se enamora de su patrón, el señor Rochester, un hombre misterioso y atormentado. A lo largo de la historia, Jane lucha por encontrar su lugar en el mundo, enfrentando numerosos desafíos y obstáculos en el camino. Podemos dividir la novela en 5 partes, que corresponden a las diferentes etapas de la vida de Jane. La primera parte cuenta la infancia de Jane, que vive con su tía y sus primos, que la maltratan y la desprecian. Jane se rebela contra ellos, y es enviada a un internado, donde sufre las penurias y la disciplina de la educación de la época. Allí hace una amiga, Ellen Barnes, que muere de tuberculosis. También conoce a la señorita Temple, una maestra que la apoya y la alienta. La segunda parte relata la juventud de Jane, que se gradúa como institutriz y consigue un empleo en la mansión Thornfield, donde debe educar a la hija adoptiva del señor Rochester. Jane se siente atraída por el carácter y la inteligencia de Rochester, que también se interesa por ella. Sin embargo, en la mansión ocurren sucesos extraños, como risas, gritos y fuegos, que Jane no logra explicarse. La tercera parte describe el romance de Jane y Rochester, que se declaran su amor y deciden casarse. El día de la boda, un hombre irrumpe en la iglesia y revela que Rochester ya está casado. Su mujer se llama Bertha Mason, y está loca y encerrada en el ático de Thornfield. Jane, destrozada, huye de la mansión y vaga por el campo hasta que es acogida por una familia de hermanos, los Rivers, que resultan ser sus primos lejanos. La cuarta parte narra la nueva vida de Jane, que hereda una fortuna de su tío y la comparte con sus primos. El mayor de ellos, John Rivers, es un pastor que quiere irse de misionero a la India y le propone matrimonio a Jane, que lo rechaza. Jane siente una llamada de Rochester y decide volver a Thornfield, pero lo encuentra en ruinas, debido a que Bertha prendió fuego a la mansión y murió en el intento. Rochester perdió la vista y una mano en el incendio. La quinta parte cuenta el reencuentro de Jane y Rochester, que se reconcilian y se casan. Jane cuida de Rochester y le ayuda a recuperar parte de su visión. Tienen un hijo y viven felices en una casa cercana a Thornfield, donde también visitan a la señora Fairfax y a Adele, la hija adoptiva de Rochester. Jane Eyre es una novela que combina el romance, el misterio, la crítica social y el desarrollo personal de la protagonista, que se enfrenta a las adversidades con valentía, dignidad y honestidad. Hablemos del personaje de Jane Eyre. Es una de las heroínas más famosas de la literatura inglesa del siglo XIX. Su historia es la de una mujer que lucha por su independencia, su dignidad y su amor en una sociedad que la oprime y la discrimina por su condición de huérfana, pobre y sin belleza. A lo largo de la novela, Jane se enfrenta a diversos obstáculos y desafíos que ponen a prueba su carácter, su inteligencia y su moral. Veamos algunos aspectos de su personalidad y su evolución. De niña, Jane es rebelde, apasionada y que no se conforma con el maltrato que recibe de su tía y sus primos. Ella se defiende con palabras y con hechos, y no se deja intimidar por las amenazas o los castigos. Su rebeldía le cuesta el rechazo de su familia, además del envío a un internado, donde sufre las condiciones deplorables de la educación de la época. Sin embargo, Jane también es capaz de sentir afecto y gratitud por las personas que la tratan con bondad, como su amiga Ellen Barnes o su maestra Miss Temple. Cuando crece, Jane se convierte en una joven inteligente y culta, que aprovecha las oportunidades que le brinda el internado para formarse y convertirse en institutriz. Ella tiene una mente abierta y curiosa, que le permite apreciar la belleza de la naturaleza, la literatura y el arte. También es una mujer honesta y sincera, que no oculta sus pensamientos ni sus sentimientos, y que se expresa con claridad y elegancia. Su inteligencia y su sinceridad la hacen destacar entre las demás mujeres de su época, que suelen ser sumisas, hipócritas y superficiales.
Ya como mujer, Jane es independiente y orgullosa, que no se deja dominar por nadie ni se vende por dinero o por posición social. Ella busca su propio camino en la vida, y no se conforma con ser una sirvienta o una amante. Quiere ser respetada y amada por lo que es, y no por lo que tiene. Por eso, rechaza la propuesta de matrimonio de su primo Sir John Rivers, que solo quiere una esposa misionera, y huye de la mansión de Thornfield cuando descubre que el señor Rochester, el hombre al que ama, ya está casado con una mujer mentalmente trastornada. Jane prefiere la pobreza y la soledad que la humillación y el engaño. También es una mujer romántica y apasionada, que siente un amor profundo y verdadero por el señor Rochester, aunque sea un hombre atormentado por su pasado y por su presente. Jane y Rochester se atraen por su inteligencia, su sinceridad y su rebeldía, y se complementan por sus diferencias. Jane es la luz que ilumina la oscuridad de Rochester, y Rochester es el fuego que enciende la vida de Jane. Su amor es un amor que supera las barreras de la edad, la clase y la belleza, y que se basa en el respeto, la confianza y la admiración mutua. Es una mujer fiel y generosa, que no olvida a las personas que la han ayudado o querido, de modo que cuando hereda una fortuna de su tío, la comparte con sus primos, a pesar de que ellos no la han tratado bien. Cuando se entera de que el señor Rochester ha perdido su vista y su mano en el incendio que destruyó su mansión y mató a su esposa, Jane regresa a su lado para cuidarlo y consolarlo. No se fija en las cicatrices o las limitaciones de Rochester, sino en su alma y en su corazón. En conclusión, Jane Eyre es una protagonista que rompe con los estereotipos de la mujer victoriana, y que representa un modelo de mujer fuerte, valiente y libre, que se respeta a sí misma y que lucha por su felicidad. Es una mujer que no se rinde ante las adversidades, y que se mantiene fiel a sus principios y a sus sueños. Claramente, es un personaje que inspira y que emociona. A continuación, voy a citaros algunas de las frases más relevantes y significativas de la novela. No soy un pájaro, y ninguna red me atrapa. Soy un ser humano libre con voluntad independiente. La frase se dice en el capítulo 23, cuando Jane recibe una propuesta de matrimonio de Sir John Rivers, un clérigo que quiere llevarla como misionera a la India. Ella rechaza la oferta, porque no siente amor por él, solo respeto y gratitud. Sir John insiste en que ella debe obedecer a Dios y a él, y que no tiene derecho a elegir su destino. Jane le responde entonces: no soy un pájaro, y ninguna red me atrapa. Soy un ser humano libre con voluntad independiente. Con estas palabras, ella defiende su libertad y su dignidad frente a la presión y el autoritarismo de Sir John. Afirma su identidad y su derecho a decidir sobre su vida y su felicidad. La frase muestra la rebeldía de Jane contra las normas sociales y religiosas de la época victoriana, que limitaban el papel de la mujer a ser esposa y madre sumisa. Jane es una heroína feminista, que lucha por su autonomía y su realización personal. La pasión siempre tiene razones que la razón desconoce. La frase se dice en el capítulo 27, cuando Jane descubre que el señor Rochester está casado con una mujer demente que vive encerrada en el desván. El señor Rochester le pide que se quede con él como su amante, pero Jane se niega por respeto a sus principios morales. El señor Rochester le dice entonces: la pasión siempre tiene razones que la razón desconoce. Con estas palabras, él intenta convencerla de que siga su corazón y no su conciencia, y que se deje llevar por el amor que sienten el uno por el otro. Sin embargo, Jane se mantiene firme en su decisión y abandona la casa, aunque sufre mucho por separarse de él. La frase muestra la tensión entre el romanticismo y el realismo que caracteriza a la novela, así como la personalidad de Jane, que es una mujer independiente, inteligente y valiente, que no se deja dominar por nadie ni por nada. Un corazón sin amor es como un jardín sin flores. La frase se dice en el capítulo 38, cuando Jane se reencuentra con el señor Rochester, después de haberlo abandonado por descubrir que estaba casado con una mujer demente que vivía en el desván. El señor Rochester ha perdido la vista y una mano en el incendio que provocó su esposa al suicidarse. Ella le confiesa que lo ha buscado por todo el país, y que nunca ha dejado de amarlo. El señor Rochester le pregunta si no le da miedo casarse con un hombre tan desgraciado y desfigurado como él, a lo que Jane le responde entonces: un corazón sin amor es como un jardín sin flores.
Con estas palabras, ella le expresa su amor incondicional y su felicidad por haberlo encontrado. Jane le dice que lo único que necesita para ser feliz es estar con él y compartir su vida. La frase muestra la ternura y la generosidad de Jane, que es capaz de ver más allá de las apariencias y de valorar el alma de su amado. Ella solo cree que el amor es lo que da sentido y belleza a la vida, y que sin él, todo es triste y vacío. El estilo narrativo de Charlotte Brontë, en la novela Jane Eyre, se caracteriza por el uso de la primera persona, que le permite al lector acceder a los pensamientos, sentimientos y opiniones de la protagonista, así como a su evolución personal a lo largo de la novela. La combinación de elementos románticos, góticos y realistas, que crean una atmósfera de misterio, pasión y crítica social. La novela incluye escenas de amor, terror, fantasía y denuncia de las injusticias de la época. La riqueza y variedad del lenguaje refleja el nivel cultural y la personalidad de la autora y de la protagonista. La novela está escrita con un estilo elegante, fluido y expresivo, que utiliza recursos literarios como las metáforas, las comparaciones, las descripciones y los diálogos. El contexto histórico y cultural en el que se desarrolla la novela es fundamental para comprender las luchas y desafíos a los que se enfrenta Jane. La obra refleja la opresión de las mujeres en la sociedad victoriana, así como las limitaciones impuestas por la clase social y la moralidad de la época. En resumen, Jane Eyre es una obra maestra que combina una trama apasionante, personajes memorables, un estilo narrativo cautivador y un profundo análisis de la sociedad de la época. La novela sigue siendo relevante en la actualidad, ya que aborda temas universales que siguen siendo motivo de debate en la sociedad contemporánea. Y hasta aquí llegamos con la crítica literaria de Jane Eyre. Espero que hayas disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté haciéndolo. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Antes de despedirme, me gustaría saber, ¿qué escena te impactó más en la historia? ¿Crees que la novela ha envejecido bien o crees que ha perdido relevancia en la literatura contemporánea? Espero leer tus respuestas en los comentarios. Y recuerda, si te gustó el vídeo, no dudes en compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo análisis literario.